él lo que propuso fue los costos de oportunidad, ¿verdad? Y eso, bueno, entonces a eso ya iniciamos nosotros a explicarlo, incluso me recuerdo hubieron varias preguntas ahí que se resolvieron en su momento y que, bueno, explicamos ya esta teoría, ¿verdad? A continuación, entonces, vean, les decía yo que les dejaba un link para que ustedes puedan googlearlo y verlo también allí en YouTube, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces. Vean, les decía yo que en función de las dos primeras teorías que hemos revisado, que es la ventaja absoluta de Adam Smith y de la ventaja comparativa de David Ricardo, les decía que íbamos a tener algunos ejercicios para irlos resolviendo para que ustedes se pudieran dar cuenta de que no solamente de una forma se resuelven los mismos, sino que hay varias formas, digamos, de poderlos resolver. Bueno, vamos entonces a dar un ejemplo. Este ejemplo, me dicen ustedes si lo adelantamos el último día de clases o hasta ahí lo teníamos. Pregunto. Cielo, bájale volumen, que estoy grabando mi clase. Hasta ahí lo tenemos, licenciado. Perfecto, gracias. Bueno, vean, este es un ejercicio bastante voluminoso. Este ejercicio aparece en el libro de Economía Internacional de Michael Parkin. Muy bueno, por cierto. ¿Por qué? Porque nos va a ilustrar, nos va a dar una idea de cómo funciona el comercio internacional en función de esas ventajas que hemos explicado hasta el día de hoy. Veamos entonces, dice aquí, vamos a irlo marcando. Dice, analicemos el concepto de ventaja comparativa mediante el estudio de dos negocios debatidos. Uno operado por María y el otro operado por Tomás. Vean, aquí lo vamos a ilustrar por medio de dos bienes, ¿verdad? Lo vamos a ilustrar, pudiéramos decir, a nivel microeconómico, pero es para llevar a ustedes esa explicación, es válido a nivel macroeconómico. ¿Por qué? Porque así funcionan las relaciones comerciales entre los países. Bueno, aquí decimos entonces que son dos negocios debatidos, operado uno por María y el otro por Tomás, que pudiera ser Costa Rica y pudiera ser Estados Unidos, como por ejemplo, ¿verdad? Veamos aquí, dice, negocio de batidos de María. María prepara batidos y ensaladas. El negocio de alta tecnología de María puede producir un batido o una ensalada cada 90 segundos. Si María dedica todo su tiempo a preparar batidos, puede producir 40 en una hora. Si dedica todo su tiempo a preparar ensaladas, también puede producir 40 en una hora. Si divide su tiempo equitativamente, es decir, en partes iguales, entre ambos alimentos puede producir 20 batidos y 20 ensaladas en una hora. Por cada batido adicional que María prepara, debe de disminuir su producción de ensaladas en una unidad y por cada ensalada adicional que prepara, debe reducir su producción de batidos en una unidad. Por lo tanto, el costo de oportunidad de María de producir un batido es de una ensalada. Y el costo de oportunidad de María de producir una ensalada es de un batido. Acuérdense que ya recordamos cómo operar esos costos de oportunidad en el ejercicio anterior, ¿verdad? Dice que los clientes de María compran batidos y ensaladas en cantidades iguales. Así que ella divide su tiempo equitativamente entre los dos alimentos y produce 20 batidos y 20 ensaladas en una hora. Ahora veamos el negocio de batidos de Tomás. Vean, Tomás también prepara batidos y ensaladas,
Pero el negocio de Tomás es más pequeño que el de María. Además, Tomás cuenta con una sola licuadora, que ya está vieja y por lo tanto es lenta. Aunque Tomás utilice todos sus recursos para preparar batidos, puede producir solo 6 en una hora. No obstante, Tomás es eficiente en la preparación de ensaladas. Así que si emplea todos sus recursos para preparar ensaladas, puede producir 30 en una hora. La habilidad de Tomás para preparar batidos y ensaladas es la misma, independientemente de cómo divida una hora entre ambas tareas. Puede preparar una ensalada en 2 minutos o un batido en 10 minutos. Por cada batido adicional que Tomás prepara, debe disminuir su producción de ensaladas en 5 unidades. Y por cada ensalada adicional que prepara, debe reducir su producción de batidos en 1/5 de batido. Por lo tanto, el costo de oportunidad de Tomás de producir un batido es de 5 ensaladas. Y el costo de oportunidad de Tomás de producir una ensalada es de 1/5 de batido. Los clientes de Tomás, al igual que los de María, preparando ensaladas. Al dividir su tiempo de esta manera, Tomás produce 5 batidos y 5 ensaladas en una hora. ¿Cómo se obtiene beneficios del comercio? Una tarde María y Tomás se encuentran en un restaurante y después de presentarse, María le cuenta a Tomás acerca de su negocio de batidos en el cual vende 20 batidos y 20 ensaladas en una hora. Sin embargo, le comenta que su único problema es que desearía producir más, porque algunos posibles clientes se van cuando las filas son demasiado largas. Tomás le comenta a María que también produce batidos y ensaladas, pero él dedica 50 minutos de cada hora a preparar 5 batidos y 10 minutos a preparar 5 ensaladas. María le propone un trato. Tomás deja de producir batidos y dedica todo su tiempo a preparar ensaladas, mientras que María aumenta su producción de batidos a 35 por hora y reduce su producción de ensaladas a 5 por hora. Entonces, comercian entre ambos. María le vende 10 batidos a Tomás y él le vende 20 ensaladas a ella, a un precio de un batido por 2 ensaladas. Después del trato, Tomás tiene 10 ensaladas, las 30 que produce menos las 20 que le vende a María, además de los 10 batidos que le compra a esta. Por lo tanto, duplica las cantidades de batidos y ensaladas que puede vender. María, por su parte, tiene 25 batidos, los 35 que produce menos los 10 que le vende a Tomás, además de 25 ensaladas, es decir, las 5 que produce más las 20 que le compra a aquel. Les decía yo, este es un ejemplo extraído del libro de Michael Parkin de Economía Internacional. Bueno, vean, es un ejemplo, digamos, visto escrito, pues es muy largo, pero vean, lo vamos a simplificar. Lo vamos a simplificar en unos cuadros. ¿Para qué? Para poder llegar a determinar precisamente cómo se da ese comercio internacional. ¿Por medio de qué? Por medio de las ventajas que nosotros ya explicamos el último día de clases. Vean, posibilidades de producción de María. ¿De qué? De batidos y ensaladas. Y vamos a suponer que esto fue en el año 2020 y todo está en unidades. ¿Qué alimentos son los que se producen? Bueno, tanto María como Tomás producen batidos y ensaladas. Veamos el tiempo que María destina para la elaboración de cada uno de estos productos. Vean, minutos para producir una unidad. María dedica 90 segundos para producir
un batido, es decir, 1.5 minutos. Ella, entonces, al producir en 90 segundos, es capaz de producir 40. ¿40 qué? 40 batidos. O sea, cantidades de alimentos producidos por hora. Acuérdense que estamos bajo la teoría de horas hombre, ¿verdad? Vean, ensaladas, de igual forma, es altamente eficiente, decíamos. Ella, dedicando 1 hora de su tiempo, puede producir la misma cantidad de batidos que la misma cantidad de ensaladas. Entonces, en 90 segundos, ella también puede producir 40 ensaladas. Pero, como sus clientes llegan y le compran batidos y ensaladas por igual, dice. Entonces, vean, la cantidad producida en su tiempo total, equitativamente, es decir, debe de distribuir su tiempo de manera tal que cada cliente se lleve un batido y una ensalada. Entonces, produce 20 batidos y 20 ensaladas. Vean, aquí está incorporada la primera parte de María. Veamos ahora las posibilidades de producción de Tomás. ¿De qué? De batidos y ensaladas en el mismo año y está en unidades. Tomás, entonces, también decíamos que produce batidos y produce ensaladas, pero él utiliza una tecnología que no es adecuada, es decir, una licuadora vieja, ¿verdad? Así dicen, una licuadora vieja, y esto, bueno, hace que el proceso de producción sea mucho más lento. Eso quiere decir entonces que no es bueno la producción de batidos. Vean los minutos para producir una unidad. Utiliza 10 minutos de 1 hora para producir batidos. Eso quiere decir entonces que las cantidades de alimentos producidos por hora van a ser 6. Solo 6 por 10, 60, ¿verdad? 6 batidos puede elaborar en 1 hora. Mientras que en las ensaladas es eficiente, porque cada 2 minutos él puede producir una ensalada. Por lo tanto, en 1 hora produce 30 ensaladas. Ahora, el problema es que los clientes de Tomás, al igual que los de María, sus clientes piden una ensalada y un batido. Por lo tanto, Tomás debe de distribuir su tiempo equitativamente. Por lo tanto, en 1 hora, él tiene que hacer 5 batidos y 5 ensaladas. Vean ustedes, allí hay una distorsión en cuanto al comercio internacional. Ahí podemos ver ventaja absoluta, podemos ver también ventaja comparativa, ¿verdad? Estamos hablando entonces de Adam Smith y de David Ricardo. Esa es la primera. Veamos entonces ahora el beneficio del comercio entre María y Tomás. Vean. En cuanto a la producción, ¿cómo quedó la producción de María? Bueno, María, entonces, como ya se dieron la mano con Tomás y van a hacer ese trato comercial, quedaron entonces que María, en cuanto a los batidos, va a producir 35. Va a producir 35 y Tomás, como no es bueno, ya vimos que no es bueno para producir licuados, batidos, él que mejor no se meta, ¿verdad ustedes? Que no haga. ¿Por qué? Porque no es eficiente. Entonces, que no haga, cero. Ahora veamos con las ensaladas. Las ensaladas, entonces, María solo va a producir 5. ¿Por qué? Bueno, porque le va a dar la oportunidad a Tomás, porque Tomás es bueno en eso, que en 1 hora él haga 30. Como la información que teníamos en los cuadros anteriores, ¿verdad? Vean, esa es la cómo queda la producción. Inciso B, cómo se da el comercio. Vean, María, por lo tanto, en cuanto a los batidos, le va a vender a Tomás 10. ¿10 de qué? 10 de estos 35 que ella elabora, ¿verdad? Entonces, le va a vender 10. Por lo tanto, Tomás le va a comprar esos 10 batidos. ¿Cómo queda el comercio de las ensaladas? María le va a comprar 20
¿A quién? A Tomás, por lo tanto, Tomás le va a vender 20. Vean, ese digamos, es el comercio. Ahora, el inciso C, después del comercio. ¿Cómo queda ese comercio con estas transacciones que han hecho? Bueno, veamos María. María, entonces, en cuanto a los batidos, va a tener 25. Va a tener 25 batidos. Va a tener 10 batidos. ¿En función de qué? En función del comercio que han elaborado, ¿verdad? En cuanto a las ensaladas, María tiene 25 y Tomás tiene 10. Veamos ahora los beneficios del comercio internacional. Vean, María entonces, en cuanto a batidos, logró obtener 5 más. Y Tomás también 5 batidos más. En cuanto a las ensaladas, bueno, María también logró tener 5 más y Tomás 5 más. Eso quiere decir entonces que con el comercio internacional, bueno, los dos mejoraron su comercio. ¿Por qué? Acordémonos, batidos, María solo podía tener 20 y ensaladas, 20. Ahora tiene 25. Tomás solo podía tener 5. ¿5 qué? 5 batidos y 5 ensaladas. Ahora, vean ustedes, tiene 10. Es decir, entonces que se mejoró considerablemente el comercio internacional entre María y Tomás en función de las ventajas que tiene cada país. Es decir, de la producción de bienes o inclusive servicios en los cuales son buenos. Entonces, cuando un país es bueno en producir algo, bueno, hay que especializarse en esa producción de manera tal que le saquemos ventaja al comercio internacional. Y de lo que no somos buenos, no hay que hacerlo. Es mejor comprárselo a otro país que sí tiene esa especialización. Y así es como se gana en el comercio internacional. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? De mi persona no, licenciado, gracias. A ver, cuéntame. No, bueno, ahorita todo claro, gracias. No tiene duda, dice. Muy bien, perfecto. Ahorita bueno, en el camino, tal vez. En el camino, muy bien. Vean, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Primer tarea, con un valor de 5 puntos. Esta tarea se las dejo el día de hoy jueves, para que la entreguen ustedes el próximo día jueves, hasta las 23:59 horas. Yo les voy a poner el espacio en la plataforma. Ahí va a decir frontera de posibilidades de producción de María. Y ahí suben ustedes la frontera de posibilidades de producción elaborada a mano. Ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? Fue la primera clase, la primera o segunda clase. Ya hicimos la frontera de posibilidades de producción. Dice aquí, vean, entonces, María elabora su gráfica de frontera de posibilidades de producción. Entonces, ustedes con la información que está incorporada aquí, ustedes elaboran la frontera de posibilidades de producción de María, ¿verdad? ¿Esto para cuándo? Hasta el próximo día jueves, ¿verdad? ¿Alguien ahí quería hablar o quiere hablar? Sí, licenciado, yo tengo una consulta. Es que ahorita estaba viendo, bueno, yo estoy copiando la tabla, pero así como, por ejemplo, me perdí en beneficios del comercio. ¿Por qué se coloca +5 tanto con María y con Tomás? Sí. No entendí tanto. Es que ahí es de forma demostrativa, o sea, para que nosotros podamos visualizar que efectivamente María y Tomás, en cuanto a batidos y ensaladas, ganaron 5 unidades más. ¿En qué? En el comercio que realizaron, al cual, bueno, en la producción, cuando María decidió elaborar 35 batidos y que Tomás no produjera nada. Decía yo, bueno, sabemos que Tomás no es bueno para producir batidos. Entonces dijeron, yo, María, digamos, voy a elaborar 35 batidos. Y tú, Tomás, no hagas batidos.
Pero en cuanto a las ensaladas, yo, María, solo voy a producir 5 ensaladas. De la hora que yo tengo, solo voy a producir 5, pero tú sos bueno para eso. Entonces vas a elaborar 30. De ahí sale entonces, vean ustedes, cómo es que se compra, cómo es que se vende y en función de ello, cuánto gana cada uno de ellos. Esos son los más 5. O sea, esos beneficios del comercio, esta parte de aquí es de forma demostrativa para que ustedes vean que efectivamente cada uno de ellos, María y Tomás, ganaron 5 ensaladas y ganaron 5 batidos cada uno de ellos. O sea, van a poder tener mejor comercio con los mismos recursos. ¿Por ahí va tu duda? Sí, ahí va mi duda. Entonces, a la hora de que, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una tablita en este sentido, es también realizarlo conforme a lo que tenemos en el problema, ¿verdad? Porque eso es lo que me confundió de dónde sacó el más 5. Entonces, el beneficio que tuvieron ambos a la hora de hacer... Ahora vean, digamos, como para su tranquilidad, digamos. Este es un ejercicio bonito, por cierto, a mí me gusta. Pero, digamos, para ponérselos a ustedes en una evaluación, llevaría bastante tiempo y análisis de parte de ustedes. Entonces, generalmente yo no lo pongo en los exámenes. No se pone, sino pongo otros ejercicios que vienen, digamos, con la ventaja comparativa y con la ventaja absoluta, ¿verdad? Es para que ustedes vean, les decía yo, desde un punto de vista microeconómico de María y Tomás, pero válido a nivel macroeconómico, cómo es que funciona el comercio internacional. O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes capten la idea, cómo es que funciona el comercio internacional y en función de esa expertise, de esa especialización que tiene cada país, es como se le saca ventaja al comercio internacional. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, la tarea, los primeros 5 puntos que ustedes se van a ganar, ¿verdad? Para el próximo día, jueves, a las 23:59 horas. Ya en el primer día de clases dábamos las normas del curso, ¿verdad? Y vamos a respetar esas normas. Eso quiere decir que tienen una semana para hacerlo, una semana para subirlo. El día viernes, fíjese que no me dio tiempo, pues se fue la luz. Cuando lo iba a subir, se fue la luz, se fue el internet, se fue el cable, ya no se puede. Una semana tienen, una semana a partir de hoy, ¿verdad? Entonces, jóvenes, pongan atención en eso, ¿verdad? Una semana para hacer sus tareas y para subirlos a la plataforma, una semana. Ya después, ya vendrá otra tarea que tendrán que subirla en una semana, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, pongan ustedes atención en ello, ¿verdad? Continuemos entonces, veamos más ejercicios. Veamos este laboratorio y este es de la ventaja absoluta. Les recuerdo, jóvenes, que como tengo la presentación en grande, ¿verdad? No veo si alguien me está levantando la mano. Entonces les decía yo que si alguien tiene alguna duda, que por favor encienda su micrófono y me interrumpa, no hay ningún problema, ¿verdad? Y pues si tienen alguna duda, la pueden hacer en cualquier momento, ¿verdad? Por favor. Veamos este laboratorio. Vean, las primeras 2 preguntas son sencillas. La tercera es un tanto de, digamos, de análisis, de lógica y una operación, una regla de 3 sencilla. Pero veamos ahí. Dice, Guatemala y Costa Rica producen 2 mercancías, pero deciden especializarse en una, en las que tienen ventaja absoluta, e importar aquella en la que tienen desventaja absoluta. Las condiciones de producción se reflejan en el siguiente cuadro. Veamos aquí, mercancías o productos, ¿verdad?, que se están produciendo. Se van a producir pañuelos y se va a producir azúcar. Unidad de tiempo. Acuérdense que siempre seguimos con la teoría del valor trabajo, que esta se mide en horas hombre. Entonces, vean, pañuelos. En una hora,
en una hora, Costa Rica produce 10 unidades, 10 pañuelos, mientras que Guatemala en esa misma hora produce 6 pañuelos. En cuanto al azúcar, en unidades de tiempo, siempre en una hora, ¿verdad? Una hora, hombre. Costa Rica produce 2 libras en una hora, mientras que Guatemala produce 4 libras. Esta es la información que tenemos en este cuadro. Vamos a ver, vamos a borrar para que les quede a ustedes aquí visiblemente, bueno, mejor pudiéramos decir, ¿verdad? Bueno, veamos aquí ahora las preguntas. Dice, con base en el cuadro anterior, responda. 1. Vean, primero, ¿qué país tiene ventaja absoluta en producir pañuelos? ¿Qué país, dicen ustedes? ¿Qué país tiene ventaja absoluta en producir pañuelos? Costa Rica. Perfecto, Costa Rica. Vean, está haciendo más. Está haciendo más en una hora. O sea, la desventaja ahí la tiene Guatemala. Pregunta número 2. ¿Qué país tiene ventaja absoluta en producir azúcar? Guatemala. Perfecto, Guatemala. Vean ustedes, 4 libras, mientras que Costa Rica solo hace 2. Hasta ahí facilito, ¿verdad? Veamos la tercera. Vean, ¿cómo se beneficia en tiempo de trabajo y en unidades de mercancía al realizar el comercio internacional? Bueno, para esta pregunta resolvamos. Vean ustedes. Dice, solución. Costa Rica, lo que ustedes habían dicho, ¿verdad? Pregunta número 1. Costa Rica tiene ventaja absoluta en la producción de pañuelos. Pregunta número 2. Guatemala tiene ventaja absoluta en producir azúcar. Bueno, la respuesta número 3. Vean, va de la siguiente manera. Si Costa Rica intercambia 10 pañuelos por 4 libras de azúcar con Guatemala, gana 2 libras de azúcar. Vamos a hacer la operación. Puesto que Costa Rica puede producir 10 pañuelos por 2 libras de azúcar internamente. O ahorran una hora de trabajo en horas hombre. Porque si en una hora producen 2 libras de azúcar, 4 libras de azúcar las van a producir en 2 horas, en el doble de tiempo, ¿verdad? Del mismo modo, los 10 pañuelos que Guatemala recibe de Costa Rica equivalen o requieren 1.66 horas hombre de trabajo para producirlos en Guatemala. ¿Con qué? Con estas mismas horas hombre, ¿verdad? Bueno, esta número 3, vean ustedes qué operación es la que se hace. Les decía yo, una sencilla, una regla de 3, decimos. 6 pañuelos, vean, ¿dónde? En Guatemala. ¿De dónde salen los 6 pañuelos? Vean, 6 pañuelos, 6 unidades, ¿verdad? Ahí está la información. 6 pañuelos, Guatemala las hace en una hora. 10 pañuelos, ¿en cuánto lo haríamos? Ah, bueno, los 10 pañuelos que vean que hace Costa Rica, ¿verdad? Los 10 pañuelos que hace Costa Rica. Una simple regla de 3, acuérdense ustedes, una regla de 3 decimos, bueno, primero hay que saber hacer el planteamiento, ¿verdad? Decimos 10 por 1 dividido dentro de 6, pero aquí se los tengo, ¿eh? 10 por 1 es igual a 10, y 10 dividido dentro de 6 es 1.66 horas hombre para producir 10 pañuelos, vean, lo que tenemos aquí, ¿verdad? 1.66, ¿ve? 1.66 horas son. Aquí está. Vean, una regla de 3. Continuemos. Pueden producir 6.64 libras de azúcar, es decir, 1.66 horas por 4 es igual a 6.64 libras de azúcar por hora hombre en Guatemala. Al ser posible intercambiar 10 pañuelos por 4 libras de azúcar, Guatemala gana 2.64 libras de azúcar. ¿Por qué? Porque ustedes 6.64 menos 4 es igual a
2.64. Vean cómo se resuelve entonces esa tercera pregunta. Les decía yo, es un tanto, digamos, de lógica y un tanto, digamos, de hacer una operatoria sencilla, que es una regla de 3. Veamos ahora entonces si esto quedó entendido. Laboratorio para ustedes, para que lo hagan ustedes aquí en su casa y me van a dar ustedes sus respuestas. Me van a dar sus respuestas. Aquí como me lo pueden poner en su cámara, ¿verdad? Aquí en su cámara ustedes me lo pueden poner. Y dice, vean, laboratorio. Guatemala y El Salvador producen 2 mercancías, pero deciden especializarse en aquella en la que tienen ventaja absoluta e importar la mercancía en la que tienen desventaja absoluta. Las condiciones de producción se reflejan en el siguiente cuadro. Vean, ahora artículos. Son plátanos y arroz. Esto se puede hacer con cualquier tipo de producto. Unidad de tiempo. Siempre recordemos que la unidad de tiempo estamos con las horas hombre que se utilizan para la producción de cualquier bien, ¿verdad? 1 hora hombre, 1 hora hombre. Guatemala, vean, Guatemala en 1 hora produce 10 racimos de plátano, mientras que El Salvador en la misma hora, produce 2 racimos. Aquí ya sabemos quién tiene la ventaja, ¿verdad? Pero no se las voy a decir, ustedes tienen que decirme. En cuanto al arroz, vean, Guatemala en 1 hora produce 2 quintales, mientras que El Salvador en esa misma hora produce 4 quintales. Entonces, aquí podemos resolver las siguientes preguntas. Con base al cuadro anterior, responda. Lo mismo, vean ustedes, ¿qué país tiene ventaja absoluta en producir plátanos? ¿Qué país tiene ventaja absoluta en producir arroz? Suponga, vean, inciso C, suponga que Guatemala intercambia 10 racimos de plátanos por 4 quintales de arroz con El Salvador. ¿Cómo se beneficia en tiempo de trabajo y en unidades de mercancía al realizar el comercio internacional? Jóvenes, ese es el laboratorio que tienen ustedes tiempecito ahorita para que lo puedan elaborar, ¿verdad? Aquí les digo. Sí, dígame. No entendí la explicación anterior para llegar a hacer la conclusión, disculpe, donde estaba sacando, digamos, cómo hacer la regla de 3, sí, pero después ya cuando me perdí. Mira, pues, ahí el chivo le voy a decir. El chivo es hacer las reglas de 3. Las reglas de 3 para poder llegar a establecer las horas hombre que se van a utilizar en la producción de determinado bien y en función de ello ya solo hacer entonces la operatoria y el análisis, ¿verdad? Por eso les decía yo, es un tanto, digamos, de lógica en cuanto a darle respuesta a esta pregunta y elaborar una regla de 3, ¿verdad? ¿Quiere usted que se lo repita? Sí, licenciada, solo fue del análisis, que fue donde no entendí. Perfecto. Veamos aquí. Gracias. Pregunta número 3. ¿Cómo se benefician en tiempo de trabajo y en unidades de mercancías al realizar el comercio internacional? Para darle respuesta a esa pregunta, tenemos que ver entonces el tiempo, las horas hombre que se utilizan para producir los bienes. Aquí, vean, ya sabemos que los pañuelos, en 1 hora Guatemala, 6 unidades. Y para los pañuelos, Costa Rica, 10 unidades. Aquí nos podríamos hacer nosotros la pregunta. Bueno, ya sabemos que Guatemala produce 6 unidades en 1 hora. Bueno, ahora quiero saber, para hacer 10 unidades, ¿cuánto tiempo me llevo?
¿verdad? Ese es, digamos, el primer análisis. Entonces digo yo, bueno, esto lo resuelvo por medio de una regla de 3, porque ya sé, vean, ya sé que 6 pañuelos, Guatemala los hace en 1 hora. Lo que no sé es 10 pañuelos, ¿en cuánto tiempo lo voy a hacer? Entonces les decía yo, bueno, es primero el planteamiento, ¿verdad? De la regla de 3. Y para resolverlo, ya teniendo el planteamiento, decimos 10 por 1. Así, digamos, es que se aplica o así se resuelve una regla de 3. 10 por 1 es igual a 10 dividido dentro de 6. Y esa es la respuesta. Entonces, vean, la primera parte, 10 por 1 es igual a 10, ¿verdad? La que yo les decía aquí, 10 por 1, ¿verdad? Y después 10 por 1 es igual a 10, entonces decimos 10 dividido dentro de 6. 10 dividido dentro de 6 es igual a 1.66 horas hombre para producir 10 pañuelos. Eso quiere decir entonces que necesitamos 0.66 más para elaborar los 10 pañuelos que Costa Rica elabora en 1 hora. Ahí nosotros ya sabemos que Guatemala tiene desventaja, ¿verdad? Tiene desventaja absoluta. ¿Por qué? Porque en más tiempo tiene que hacer la misma cantidad de pañuelos que elabora Costa Rica. De igual forma, entonces, hacemos el de azúcar. El de azúcar, ya sabemos el de azúcar, que Costa Rica en 1 hora 2 libras y Guatemala 4 libras, ¿verdad? Como para hacer la conversión, digamos. Entonces, vean, pueden producir 6.64 libras de azúcar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean, 1.66, que ya lo llegamos a establecer, 1.66 horas por 4. ¿Cuál es 4? ¿De dónde sale ese 4? Bueno, vean ustedes, 4 libras, porque ahora estamos haciendo el de azúcar, ¿verdad? 4 libras de azúcar, ¿verdad? 4 libras de azúcar por hora hombre en Guatemala. Al ser posible intercambiar, vean, el intercambio comercial, 10 pañuelos por 4 libras de azúcar, Guatemala gana 2.64 libras de azúcar. ¿Por qué? Porque vean, tenemos 6.64. 6.64 menos 4 es igual a 2.64. Y ese es, digamos, el resultado de poder aplicar esas reglas de 3. Perdone, pero ese 6.64, ¿de dónde lo toma? Los 4 ya lo entendí, y el 1.66, pero el 6.64. Vean, vamos a ver. 1.66 por 4 les decía yo, ¿verdad? Si usted hace la operatoria ahí, 1.66 por 4 es 6.64. Y le decía yo, ¿ese 4 de dónde sale? Porque este 1.66 ya hicimos la operatoria con la regla de 3. ¿De dónde sale ese 4? Pues estamos viendo azúcar. Es de las libras de azúcar. Es de las libras de azúcar. Aquí está, mire. Ok. Aquí está. Entonces, es solo de hacer la operatoria y nos da ese resultado. Ok, ¿Sí? gracias. Va, perfecto. Jóvenes, ahora elaboren ustedes este. Si ustedes quieren, tómenle ahí fotografía, tómenle una fotografía, ¿verdad? Porque así no se llevan mucho tiempo en estarlo copiando para su cuaderno. Toman ahí fotografía y le dan respuesta a estas 3 preguntas. Tómenle fotografía
Me avisan ustedes si le tomaron fotografía al primer cuadro y a esto que tenemos en pantalla. Y ahora, bueno, ya ustedes le pueden dar respuesta. Le pueden dar ustedes respuesta a estas preguntas, ¿verdad? Vamos a dejar ahí unos 6 minutos. ¿Sí? A los 6 minutos les pregunto cómo van. Y ustedes me indican, por favor. ¿Ven todos la presentación? Sí. Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, démosle respuesta entonces a estas preguntas. Vean, primero aquí vamos a responder desde aquí, vean ustedes. Plátanos, Guatemala, 10 racimos, El Salvador, 2 racimos. ¿Quién tiene la ventaja absoluta aquí? Estas son sencillas, ¿verdad ustedes? Guatemala porque lo está haciendo más eficientemente. En cuanto al arroz, vean, Guatemala 2 quintales, mientras que El Salvador 4 quintales. Entonces El Salvador tiene la ventaja absoluta ahí. Bueno. Veamos aquí. Dice, bueno, ¿qué país tiene ventaja absoluta en producción de plátanos? Guatemala. Guatemala. Muy bien. ¿Qué país tiene ventaja absoluta en producir arroz? El Salvador. Salvador. El Salvador. Ahora dice, supongamos que Guatemala intercambia 10 racimos de plátanos por 4 quintales de arroz con El Salvador. ¿Cómo se beneficia en tiempo de trabajo y en unidades de mercancías al realizar el comercio internacional? Bueno, veamos entonces. Solución. Vean, si Guatemala intercambia 10 racimos de plátanos por 4 quintales de arroz con Costa Rica, Guatemala gana 2 quintales de arroz. O sea, ahora una hora hombre, porque internamente solo puede intercambiar 10 racimos de plátanos por 2 quintales de arroz. De la misma manera, los 10 racimos de plátanos que El Salvador recibe de Guatemala equivalen o requieren 5 horas hombre. Si 2 racimos de plátanos los producen en 1 hora, 10 los producen en 5 horas. Esas mismas horas hombre pueden producir en Costa Rica 20 quintales de arroz. Es decir, 5 horas por 4 quintales de arroz es igual a 20. Al ser posible intercambiar 10 racimos de plátanos por 4 quintales de arroz, El Salvador gana 16 quintales de arroz. Es decir, 20 quintales de arroz que produce, intercambia 4 con Guatemala, le quedan 16. Si ustedes se dan cuenta, es casi lo mismo que el primer ejercicio que realizamos. Contame, en la parte de arriba de aquí, ¿qué dice quintales? Sí. Tenemos Guatemala y tenemos El Salvador. Tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Allí tengo yo un desfase. Tengo yo un desfase. Ahí tengo yo un desfase, pero se dieron cuenta que es sencilla. Puro negocio trampa. Es como los que están haciendo en mi Civi, ¿no? Miren ustedes, ¿se acuerdan ustedes que en la primera clase cuando decíamos por qué es importante el comercio internacional y les decía yo que cómo era que
íbamos a analizarlo desde un punto de vista macroeconómico para poder llegar a establecer precisamente cómo influía en el comercio internacional la subida de los tomates, ¿se recuerdan? Y les decía yo que en una entrevista que le hacían a la ministra de Economía y a la Diaco, en un momento dijeron que, pues, que no sabían qué hacer. Y yo les decía, pues es sencillo. Y una de las cosas que les decía yo que para darle viabilidad al comercio internacional era comprarle a otras naciones que tuvieran esos productos más baratos y abastecer el mercado, porque en función de las leyes de la oferta y de la demanda, mientras menos hay en el mercado, los precios tienden a subir y cuando más hay de ese producto, los productos tienden a bajar. ¿Se recuerdan de eso? Eso lo vimos el primer día de clases y miren, justamente es lo que están haciendo en El Salvador. El Salvador, ¿qué hizo el presidente Bukele? Bueno, le bajó los aranceles a la canasta básica. ¿Qué quiere decir eso? Que abarató el producto internamente y le va a comprar a otros países que tienen esa ventaja comparativa en función de abastecer los mercados y los precios van a tender a bajar. O sea, no requería mucha ciencia, pero les decía yo, ¿cómo afecta eso el comercio internacional? Y vean, se van resolviendo las cosas, pero no aquí en Guatemala, sino que en El Salvador, un país que tiene similares problemas ahorita de subida de los precios de la canasta básica. Y entonces me preguntaba yo, bueno, pero si es tan sencillo y ya El Salvador lo está haciendo, y aquí en Guatemala, ¿qué es lo que están haciendo? Interponiendo la Diaco denuncias ante el Ministerio Público para ver dentro de esa cadena de producción quiénes son los que están acaparando el producto y ponerles esas sanciones. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Ustedes, pero ¿y eso cómo implica o cómo influye en que ya el guatemalteco comience a comprar, digamos, más barato? Pues todavía no se ve. Licenciado. ¿Verdad? ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. Me gustaría compartir pantalla con usted porque yo estoy resolviendo el ejercicio en la computadora, pero hay una parte que no me queda muy clara y en donde creo que cometí un error. Veamos ahí entonces. Voy a dejar de compartir. Licenciado, en lo que comparte la compañera, yo lo realicé, yo iba por el mismo camino, solo que yo lo hice al revés. Hice la regla de 3 con las horas hombres de Guatemala, ya que El Salvador producía más quintales de arroz. Entonces, para que Guatemala produciera 4 quintales de arroz, era equivalente a 2 horas hombre. Entonces, yo lo hice al revés. Entonces, o sea, sí me quedó similar, solo que al revés. Yo sé a Guatemala en vez de El Salvador, como está en el ejemplo. Y ahorita ya puse lo mismo, la regla de 3, ya que Guatemala produce 10, El Salvador 2 racimos de plátanos, y para encontrar las 5 horas, hombre que produce plátanos. No sé si ahí habría algún problema. Excelente, así está, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver que ahorita comparta pantalla aquí la compañera y vamos a ver cuál es el problema que ella tiene ahí. Veamos, por favor. Yo tengo mi regla de 3 con respecto a El Salvador. Entonces aquí estaría 2 racimos en 1 hora y 10 racimos no darían cuántas horas. Luego hago la regla de 3 y se necesitan 5 horas, hombre. El problema es este pedazo de acá. Yo no lo comprendo muy bien, que me da en la respuesta le da la clave de cuántas horas más, cuánto más va a producir un país sobre el otro y cuánto va a ser su ganancia respecto al trabajo, porque en horas hombre entiendo que ahorra 1 hora y el intercambio de comercio está aquí, pero cuando yo tengo que multiplicar las horas hombre por los 4 quintales, ¿eso siempre va a ser así? Sí, va a ser, digamos, en función de los 2 productos que se esté haciendo el análisis, ¿verdad? Entonces, es como decía Juan Pablo. ¿Cómo? En este caso que me salen las 5 horas hombre después del primer paso de mi regla de 3, el segundo paso sería multiplicarlo por la cantidad de producción del país respecto al segundo producto, que sería 5 por 4 quintales, que es en donde El Salvador tiene su ay, se me fue la palabra. Su ventaja. Su ventaja, gracias. ¿Sí? Respecto a Guatemala, entonces aquí serían 20. Entonces,
El Salvador, al comprarle los 10 racimos a Guatemala de plátanos, puede enfocarse en producir 20 quintales de arroz en general y vende 16, pero se queda con 4. Muy bien. Muy bien. Así es. Así es. Ah, ok. Muy Muchas bien. gracias. Muy bien. Y mire, me sirve ahorita para que, digamos, si algunos compañeros no lo han entendido, quizás así como usted lo explique, en este momento le va a quedar claro a todos los demás. Así es que la felicito, pero hágame favor, explique usted qué hizo para que todos los demás, bueno, pues aprendamos ahí, ¿verdad? De acuerdo, mi mente funciona más en pasos, entonces yo lo divido como por pasitos. El paso 1 es identificar las respuestas de la primera y de la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué país tiene ventaja sobre el plátano? En este caso sería Guatemala. ¿Y qué país tiene ventaja sobre el arroz? El Salvador. Cuando ya tengo eso, sé que el segundo país es el que yo voy a tomar para hacer mi regla de 3 porque fue el segundo país en donde terminé mi análisis. El Salvador, para poder hacer la regla de 3, tomo primero el primer producto que tiene El Salvador, que es el producto en desventaja, para saber si es prudente comprarle a Guatemala o seguir produciendo yo, aunque siga en desventaja. Entonces El Salvador produce 2 racimos de plátano en 1 hora hombre. Para saber cuántas horas hombre necesito para producir y nivelarme al nivel de Guatemala, utilizo la regla de 3, suponiendo que quiero producir 10 racimos y no sé cuántas horas me va a tomar eso. Para la regla de 3, multiplico el 10 que tengo abajo, que son los racimos, por la hora hombre dividido por los 2 racimos del Salvador. Es esta operación de acá, que son 5 horas. Entonces, necesito 5 horas hombre como El Salvador para poder llegar a la equivalencia con Guatemala. Cuando ya tengo eso, puedo multiplicar mis horas hombre por el siguiente producto ganador de El Salvador para saber cuánto voy a producir más para poder venderle a Guatemala, porque entiendo que tengo la ventaja competitiva respecto a producción e inversión de horas hombre, si soy El Salvador, ¿no? Entonces ya multiplicado, que me da 20, y entiendo que 4 quintales los utilizo yo en mi país, en El Salvador. Entonces 4 quintales se quedan conmigo, menos 4, que es igual a 16. 16 quintales voy a exportar, 4 quintales se van a quedar en El Salvador. Entonces ahora ya puedo contestar la pregunta. Si El Salvador le compra los racimos de plátano a Guatemala, gana 8 racimos por encima de su producción y se ahorra 1 hora hombre. En total serían los 10 racimos. Y si Guatemala compra las libras de arroz a El Salvador, gana 2 quintales por encima de su producción y se ahorra 1 hora hombre. Entonces aquí ya decimos que sería la segunda parte de la respuesta. El Salvador puede producir 20 quintales. Quintales se escribe así, pero no, es con co, perdón. 20 quintales con la inversión que se ahorra de las 5 horas hombre por comprar los racimos a Guatemala, lo que se traduce a 16 quintales de exportación y 4 comerciables para el país. Y ahí ya tengo mi respuesta. Excelente. Ya sé quién va a sacar 10 puntos en el primer examen parcial. Muy bien. Muy bien, María Fernanda, la felicito. Gracias, licenciada. Muy bien, continuemos entonces. Miren qué alegre ahí que vayamos aprendiendo. Vamos a compartir nuevamente porque había dejado de compartir y veamos ahora entonces. Pantalla completa, compartir.
Y vamos a compartir nuevamente. Estamos acá. Muy bien. Continuemos con el siguiente modelo. Este siguiente modelo básicamente es de dos economistas, Eli Escher y Bertil Ohlin. Básicamente, ¿qué es lo que nos indica este modelo? Bueno, vean, este modelo siempre parte de la teoría de David Ricardo, es decir, de la ventaja comparativa. Ellos afirman que los países se especializan en la exportación de los bienes que requieren grandes cantidades de los factores de producción, en los que son comparativamente más abundantes y que tienden a importar aquellos bienes que utilizan factores de producción en los que son más escasos. En función de ello, veamos aquí, este teorema trata de explicar el origen, les decía yo, de las ventajas comparativas, considerando aquí la abundancia de los factores de producción y la intensidad en el uso de los factores de producción. Aquí, básicamente, Escher y Ohlin lo que nos indican es que dentro de los factores de la producción, tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial, anteriormente Adam Smith y David Ricardo no le daban importancia al capital. El capital, recuérdense ustedes que es toda la infraestructura productiva que coadyuva para la producción de bienes e inclusive también de servicios. Ahí estamos hablando de los edificios, estamos hablando de toda la maquinaria que hace esa transformación, de todas las herramientas, bueno, de los tractores, digamos, estamos hablando de la energía eléctrica, estamos hablando de la gasolina, todo eso, digamos, es la infraestructura productiva que coadyuva para ese proceso productivo al cual le llamamos, dentro de los factores de la producción, capital, ¿verdad? Eso es lo que explican estos dos economistas. Y aquí entremos a explicar el ejercicio. Vamos aquí, de igual forma como hemos venido, que trabajábamos Costa Rica, trabajábamos con El Salvador o Guatemala contra Costa Rica, aquí vamos a suponer. Acuérdense ustedes que cuando hablábamos de los modelos económicos, siempre tenemos que introducir aquel ceteris paribus, ¿verdad? Sí, solo sí, las condiciones reinantes permanecen invariables. Es decir, cuando hablamos de esos modelos económicos, tenemos que introducir supuestos, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para poder explicar precisamente lo que nosotros queramos explicar en ese momento, en cualquier fenómeno económico. Entonces aquí vamos a suponer dos países, Haití y República Dominicana. Aquí lo que nosotros decimos es que vamos a hacer la comparación de dos países, de Haití por un lado y República Dominicana por otro. Pudiera ser Guatemala y pudiera ser México, ¿verdad? Cualquier país, ¿verdad? Es válido para poder explicar precisamente este modelo. Y vamos a decir también que estos dos países, Haití y República Dominicana, producen dos bienes. Producen los dos caña de azúcar, ¿verdad? O azúcar y café, los dos. Y van a utilizar dos factores de la producción para producir esos bienes. Primero les decía yo que dentro de los factores de la producción, el trabajo, ¿verdad? El trabajo que es necesario, aquellas horas, hombre, que son necesarias aplicarlas en un proceso productivo para la producción, en este caso, de caña de azúcar o de café. Y por otro lado, el capital, que les decía yo que Adam Smith y David Ricardo, con sus ventajas absolutas y sus ventajas comparativas, no le tomaban mucha importancia, mientras que en este modelo sí, el capital juega un papel bien importante. ¿Para qué? Precisamente decíamos que es para ver qué es lo que podemos exportar y qué es lo que podemos importar. Y en función de ello es lo que vamos a tener más abundancia, ¿verdad? Dentro de los factores de la producción. Entonces, aquí
con estos dos, con estos dos países, con estos dos productos y con estos dos factores de la producción, decimos que este modelo es de 2 por 2 por 2, ¿verdad? Porque son dos países, son dos productos y son dos factores de producción, pero tomando en consideración que cada país posee cierta dotación o abundancia de los factores de la producción, porque les decía yo que este modelo parte, digamos, de la teoría de David Ricardo, ¿verdad? Pero aquí lo que ellos dicen es que los países se especializan en la exportación de los bienes que requieren grandes cantidades de los factores de producción, en los que son comparativamente más abundantes y que tienden, digamos, a importar aquellos bienes que utilizan factores de producción en los que son más escasos, ¿verdad? En función de ello, vean ustedes, esa producción requiere cierta intensidad, cierta cantidad de los factores de producción. En función de ello, sabemos que hay países que pueden producir bienes de consumo y bienes de capital, que lo explicamos en una de estas clases que ya hemos pasado, ¿verdad? En función de ello, vean, los países con abundancia de capital son aquellos que exportan bienes que usan intensivamente el factor capital. Les decía yo que la diferencia de los bienes de consumo y los bienes de capital es que los bienes de capital utilizan mucha ciencia y tecnología. Por ese lado, digamos, entonces, pudiéramos suponer que aquí Estados Unidos produce y produce muy bien automóviles. China está produciendo también, Japón, ¿verdad? Producen bienes de capital. ¿Alguien quería hablar ahí? ¿No? Muy bien, continuamos entonces. Entonces, los países con abundancia de capital exportan bienes que usan intensivamente el factor capital, como por ejemplo les decía yo, Estados Unidos, también Japón, también China, ¿verdad? Pudiéramos decir también Alemania, que hace muy bien hablando solamente de vehículos, ¿verdad? Porque ya sabemos que dentro de la connotación, es decir, dentro de esos bienes de capital, bueno, ya tenemos varios ejemplos que dimos de cuáles son. Mientras que los países con abundancia de trabajo van a exportar bienes que usan intensivamente el factor trabajo, como por ejemplo Guatemala, que les decía yo, Guatemala, lo que producimos y producimos muy bien viene del del sector primario, ese sector primario que es el sector agrícola, donde producimos café, producimos azúcar, producimos maíz, frijol, cardamomo, entre otros, pero una de las condicionantes allí es que se utiliza mucha abundancia, no solamente de trabajo, sino que también de tierra. Entonces, a eso se refiere precisamente el modelo de Escher y Ohlin. Lo que se tiene en abundancia dentro de los factores de la producción es lo que vamos a producir, lo vamos a exportar, ¿verdad? Y de lo que no tenemos en abundancia es lo que vamos a cuidar y lo vamos a importar de otros países. Veamos entonces, este teorema de Escher-Ohlin dice que un país exporta aquel bien que requiere intensivamente el factor que posee más abundantemente en función de lo que les venía conversando. Y este modelo tiene 6 supuestos. Vean, son 2 países, 2 bienes, 2 factores de producción. Por eso les decía yo que a este modelo se le llama 2 por 2 por 2. 2 países, que ya vimos que es Haití y República Dominicana, 2 bienes, caña de azúcar y café, 2 factores de la producción, tierra y capital, mano de obra y capital. Número 2 dice que existe competencia perfecta en cada país. Eso quiere decir entonces que en los 2 países, Haití y República Dominicana, la competencia que ahí se da es perfecta, es decir, no hay monopolios. O sea, todos pueden entrar al mercado a competir libremente. No existe movilidad de los factores de la producción. Dentro de los principios, digamos, de la globalización, que es la libre transnacionalización de los factores de la producción, es decir, que los factores de la producción pueden moverse libremente de un lugar a otro. Aquí no existe esa movilidad de factores. En este modelo de Escher y Ohlin,
Se supone también que la calidad de los factores es la misma en ambos países, tanto la mano de obra como también del capital, o sea, la calidad es la misma. Pero también vamos a suponer que es posible cuantificar las cantidades de factores en ambos países y que las técnicas de producción son idénticas para los mismos bienes. En función de ello, entonces, expliquemos este modelo de la siguiente manera. Veamos aquí, decíamos que tenemos dos países, Haití y República Dominicana. Entre los supuestos que se puede cuantificar, digamos, los factores, entonces los tenemos cuantificados. ¿Cuáles? Los de República Dominicana. República Dominicana, vamos a indicar que dentro de los factores de la producción, trabajo y capital, los podemos contabilizar por medio de cantidades disponibles para la producción de dos bienes. Vamos a decir que el trabajo en Haití, podemos decir que tenemos 200 horas hombre disponibles para esa producción, o también podemos decir que son 200 trabajadores. En cuanto al capital, podemos decir que tenemos 800. Entonces tenemos información, vean ustedes, de República Dominicana. Entonces, aquí nos podemos nosotros enfocar en la producción de dos bienes. ¿Cuáles bienes? Caña de azúcar y también café. Aquí nosotros podemos ver que para la producción de caña de azúcar necesitamos 6 unidades, 6 horas o 6 hombres, digamos, para la producción de caña, o sea, de trabajo, ¿verdad? Para la producción de caña, pero también necesitamos 12 unidades de capital para la producción, tanto de caña de azúcar, ¿verdad? Necesitamos 6 horas de trabajo y 12 de capital. Para la producción de café necesitamos 10 horas hombre o 10 trabajadores y de capital 4 unidades. Bueno, vean, de acuerdo con el teorema de Escher-Ohlin, ¿qué producto podría exportar República Dominicana? Si Haití tiene una relación capital de trabajo de 0,7. Este 0,07, es decir, esta relación capital-trabajo ya está dada. Ese es el único dato que tenemos de República Dominicana, pero vean, toda la demás información es de Haití. ¿Cómo sacamos esa relación capital-trabajo? Ah, bueno, vean, esa relación capital-trabajo, por ejemplo, de República Dominicana. ¿Cuál es la relación capital-trabajo que se tiene en República Dominicana? Es de 800 dividido dentro de 200. Si ustedes hacen esa operatoria, ¿cuánto les da? 800 dividido dentro de 200. Acuérdense, ese es un costo de oportunidad, ¿verdad? Entonces, la relación capital-trabajo, ¿cuánto les da? 800 dividido 200. 4. Nos da 4. Esa es la relación capital-trabajo. Y si hacemos la relación trabajo-capital, es a la inversa. ¿Cuánto nos daría? 200 dividido 0.25. 0.25. La relación entonces de trabajo-capital. Entonces vean ustedes, podemos llegar a determinar de la siguiente manera quién tiene la ventaja comparativa en función de el teorema de Escher y Ohlin de la siguiente manera. Vean, les decía yo entonces que la relación, vean, la relación capital-trabajo de República Dominicana es de 800 dividido 200, que ustedes indicaron que es 4, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que el capital es abundante en República Dominicana con esta información. ¿Por qué? Ah, bueno, lo que sucede es que poseemos más capital en la República Dominicana en función
de poder hacer la relación capital-trabajo. Ahora bien, les decía yo, esa relación de trabajo y capital, de invertir la información y decir 200 dividido dentro de 800, ¿cuánto decían ustedes? 0.25. 0,25. Y vean ustedes la relación capital-trabajo de Haití. Vean que es el único dato que tenemos. ¿Quién dirían ustedes que tiene la ventaja ahí en cuanto a capital y trabajo? ¿Cuál dirían ustedes? Aquí ya sabemos, vean. Perfecto, muy bien. Allí estamos. Entonces, ahora pasemos a la segunda parte. Veamos entonces aquí cuál es la relación capital-trabajo que tenemos que tener para la producción, por ejemplo, de caña de azúcar. Decimos 12 dividido dentro de 6. ¿Cuánto les da? 2. 2. Vamos a poner aquí 2. Y la relación capital-trabajo para la producción de café, 4 dividido dentro de 10. 0.4. 0.4. ¿Dónde tiene la ventaja entonces República Dominicana en la producción de caña de azúcar o de café? Caña de azúcar. Perfecto, caña de azúcar. Vean ustedes. Vemos que la República Dominicana tiene esa ventaja en la producción de caña de azúcar, por lo tanto va a producir caña de azúcar y la va a exportar. Pero continuemos con como decía la compañera, así por pasos se queda mejor, decía. Bueno, veamos entonces, era lo que les decía yo aquí, que hacíamos entonces la relación capital-trabajo, 12 dividido dentro de 6, y nos da igual a 2. Entonces, ahí ya sabemos que entonces se emplea intensivamente el capital en la producción de caña de azúcar. Mientras que hacemos la relación 4 dividido dentro de 10, que es igual a 0,4. Eso quiere decir entonces que no, o sea, República Dominicana no, digamos, es eficiente en la producción de café. Por lo tanto, debe de seguir produciendo caña de azúcar y exportarla. De esa cuenta, entonces, pudiéramos nosotros decir que República Dominicana exporta caña de azúcar e importa café. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, tiene la ventaja en la producción de caña de azúcar, entonces va a producir caña de azúcar y la va a exportar. Ahora, como no tiene la ventaja en cuanto al café, mejor se lo compramos a otro país. ¿Y esto en función de qué? Recuérdense la premisa que les decía yo del modelo de Escher y Olin, que decía que los países se especializan en la exportación de los bienes que requieren grandes cantidades de los factores de producción, en los que son comparativamente más abundantes y que tienden a importar aquellos bienes que utilizan factores de la producción en los que son más escasos. Entonces, aquí podemos ver que tenemos en la caña de azúcar, tenemos factores que utilizamos más intensivamente, mientras que en el café hay que cuidar esos recursos. ¿Por qué? Porque no somos buenos en ellos y es mejor que se los importemos a otro país. Posiblemente entonces el café se lo tengamos que importar a Haití. Licenciado, yo tengo una consulta. Es que a mí me da curiosidad, ¿el 0.7 de dónde sale? Les decía yo que teníamos desde el inicio
tenemos bastante información. Tenemos bastante información de República Dominicana. Y que solamente tenemos un dato. Solamente tenemos un dato de Haití, ¿verdad? 0,7. Que ese dato ya está dado. O sea, en función de haber hecho precisamente vamos a ver. Precisamente de haber hecho el costo de oportunidad de decir 800 dividido dentro de 12. Solamente que en Haití, ¿verdad? Ya comprendo. Sí. O sea, ese dato siempre se da. Ese dato siempre se da. Se da un dato de un país y se da más información de otro país para que ustedes hagan el análisis, ¿verdad? ¿Ven que este análisis les parece un tanto difícil o está fácil? Entonces, solo para confirmar, por ejemplo, nosotros tenemos los datos de un país, en este caso como son los de República Dominicana, y nos van a dar el valor del otro país, que en este caso es Haití, para luego ya nosotros implementar el análisis e ir desarrollando como las posibles respuestas al caso que nos están presentando en relación trabajo-capital y capital-trabajo, ¿verdad? Perfecto, muy bien, muy bien. Jóvenes, miren, ni me había dado cuenta de la hora, ya se terminó el periodo. Ya se terminó el periodo y si no, no va a quedar tiempo para que se tomen ustedes por lo menos una tacita de café. Jóvenes, para el día de mañana vamos a terminar ya con John Stuart Mill y vamos a iniciar la segunda parte de la unidad número 1. Así es que, por favor, los necesito que estén todos presentes para que no le